bienvenida a un importante académico venezolano, el doctor Juan Manuel Trac. La semana pasada nomás conversamos con él, lo hacemos nuevamente, pues existe una importante coyuntura. Él se encuentra en México y de hecho conoce a profundidad la realidad que está viviendo Venezuela. Doctor Trac, muy buenos días nuevamente. ¿Qué le ha parecido a usted la posición expuesta en amplitud el día de ayer por el presidente mexicano con respecto a su país? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bien, bueno, las declaraciones del presidente López Obrador, responden a esa doctrina que él mismo escribió un poco, vamos a llamarla extemporánea, porque es una doctrina decimonónica en donde no había el reconocimiento de los derechos humanos en aquella época, en donde no había el principio de protección de las naciones para evitar actos en contra de la población por parte de los propios gobiernos. Uno entiende el principio de no intervención en aquellos casos de política interna, como las decisiones económicas, las decisiones de políticas públicas, pero cuando hay naciones en las cuales existe una opresión y una violación sistemática de los derechos humanos y el gobierno autoritario impide de todas las formas la autoexpresión del pueblo, hay unas presiones que se pueden hacer desde la comunidad internacional a los fines de restaurar la democracia, porque la democracia y los derechos humanos son valores universales reconocidos por las Naciones Unidas, reconocidos como elementos constitutivos, además de América Latina, en la Carta de la OEA, de modo que dejar que el vecino, por decirlo así, le pegue a la esposa y no intervenir, es decir, ver el acto de violencia en la calle de una persona con su pareja y no intervenir, es simplemente permitir entonces una agresión a un ser humano y es absoluta falta de empatía. Doctor Trac, ¿qué efecto, qué papel estarían jugando estas posiciones, entre comillas, neutrales, esgrimidas por México, por Uruguay, cuando el mundo aspira a un desenlace en la crisis venezolana? El día de ayer se dio un hecho muy relevante. Por ejemplo, el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como legítimo mandatario de Venezuela. Sí, fíjate que estas posiciones de Uruguay y México, por diversas razones, algunas de orden ideológico, otras de intereses económicos, tienen que ver con unas que hemos visto en el pasado. Y esta búsqueda de un diálogo permite al gobierno venezolano siempre ganar tiempo y posteriormente nunca ni ceder ni cumplir la palabra empeñada en esas mesas de diálogo. El principal piedra de tranca para cualquier negociación dentro del país es el propio gobierno, quien nunca está dispuesto a transigir en ninguna de las exigencias de cumplimiento de la Constitución que se hace desde la sociedad civil, la oposición política, así como tampoco permitir canales institucionalizados para que expresemos nuestra opinión como ciudadanos. Entonces, estas mesas de diálogo neutrales terminan favoreciendo al gobierno porque es el gobierno quien nunca cumple, quien nunca está dispuesto a cambiar, quien nunca está dispuesto a ceder. Y luego de 2 o 3 experiencias de negociaciones fallidas, creo que es entendible que los venezolanos no creamos que el gobierno tiene capacidad para dialogar, en tanto en cuanto son promesas vacías. Entonces, estas posiciones neutrales lo que hacen es, de alguna manera, permitir que el gobierno gane tiempo y en ese tiempo se siguen violando los derechos humanos, la crisis humanitaria sigue incrementándose, la crisis económica se sigue profundizando, se siguen extrayendo recursos de la nación a destinos desconocidos, como parece que hay algunos extracción de lingotes de oro del Banco Central que no se saben para dónde están yendo. Se permite entonces la continuidad del saqueo de la nación y entonces se va aumentando además la crispación política. Ante semejante incertidumbre, el altísimo grado de inseguridad jurídica, la caótica situación de las finanzas públicas, ¿cómo están haciendo sus compatriotas? ¿Cómo están viviendo estos días los venezolanos?
Sí, es difícil decir. Muchos de mis familiares y amigos, algunos de ellos reciben remesas de quienes estamos en el exterior. Eso permite aliviar de alguna manera la carga de la hiperinflación, pero lo otro es una constante búsqueda de alimentos a precios medianamente eh, asequibles, y eso es difícil, ¿no? Muchos de mis ex compañeros de trabajo están pasando algunas dificultades consiguiendo alimentos y medicinas, y poco a poco se deteriora la calidad de vida de la gente. Doctor Track, por otra parte, ¿cuál aspira usted pueda ser el desenlace, ojalá ya inminente, en la situación de Venezuela? Sí, ahí lo que hay que esperar es una ruptura dentro de la coalición de poder. Esa ruptura dentro de la coalición de poder tiene que venir de fuerzas dentro del chavismo, cuyo objetivo es salvar de alguna manera la propia institucionalidad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de algunas instituciones que tienen importantes intereses, y también su propia seguridad y de los bienes, patrimonios, algunos mal habidos. Pero entonces, en esa ruptura del chavismo, y por eso la ley de amnistía que propone el presidente Guaidó, el presidente encargado por la Asamblea Nacional, esa ley de amnistía lo que busca es que todo el que coopere con la redemocratización del país, se le estudiará su caso y se verá qué responsabilidades tiene, y habrá algún tipo de resarcimiento, pero estarán de alguna manera protegidos por haber contribuido a la redemocratización del país. En otro tema, doctor Track, ¿cómo mira usted, cómo evalúa las decisiones tomadas por el gobierno norteamericano, que tienen un alto impacto, más allá del significado que puedan tener, tiene un impacto de carácter práctico en las finanzas del gobierno de Maduro al haberle congelado sus cuentas? Sí, son medidas muy severas, son medidas que van a afectar de manera importante el flujo de caja del gobierno, y así como a la población, en el día a día de la población. Yo creo que esas medidas son el resultado de este comportamiento sistemático del gobierno, muy antidemocrático, y un gobierno de línea dura como el de Donald Trump, bueno, ha decidido que, siendo el principal mercado para el petróleo venezolano desde hace muchísimos años, desde que la industria petrolera existe en Venezuela, entonces cerrar la fuente de ingreso puede ir a obligar al gobierno a negociar. Lo cierto es que el petróleo venezolano es de difícil refinación por su característica de ser un crudo extrapesado, y las refinerías de los Estados Unidos son las que están mejor adaptadas para eso. De modo que estas medidas van a ponerle la soga al cuello de alguna manera al gobierno, pero también van a afectar de manera muy sensible a la población, y bueno, ahí hay que ver cómo reaccionan tanto el gobierno como la oposición para tratar de disminuir el impacto negativo que estas medidas van a tener sobre la sociedad venezolana, entendiendo que si no estuviésemos en este juego de la gallina, como dice, dos trenes tratando de chocar a ver quién desvía primero, podríamos tener una solución pacífica y recuperar la economía del país. Ahora, la decisión de Estados Unidos trae también graves problemas colaterales para la población venezolana al restringirse las finanzas del gobierno de Maduro. Sí, sí, esa medida, como te decía, van a afectar el día a día de los venezolanos. Por ejemplo, el abasto de gasolina va a ser, el abastecimiento de gasolina va a ser uno de los elementos que más se afecta, y bueno, son negativas para la población. Y, y uno no puede sino esperar que el gobierno entre en razón y busquen una solución para que se logre una transición, y esa transición permita restablecer el país. Lo cierto es que ya PDVSA estaba en dificultades por la caída de la producción como consecuencia de la falta de inversión. Esto termina siendo una estocada no final, pero sí contundente, y que va a afectar a todos los venezolanos. Yo espero que en la medida que vengan sanciones también vengan medidas de cooperación en el corto plazo para que los venezolanos que están en el país puedan de alguna manera tener el menor efecto posible sobre estas medidas.
pero bueno, es difícil saberlo hasta el momento. Bien, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. El doctor Juan Manuel Trac es un profesor universitario de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, quien está al momento en México y nos ha descrito la situación de su país, que se encuentra dentro de la expectativa a nivel mundial por un posible desenlace en la pugna de dos presidentes que existen al momento. Juan Guaidó, reconocido por la mayoría de países del mundo, Nicolás Maduro, que se aferra al cargo. Buenos días, doctor Trac. Gracias nuevamente. Gracias.